Un día de primavera, una persona caminaba por las calles, observando cada lugar, cada momento, hasta que llegó una casa, que era pequeña, aparentemente en el exterior pintada agradablemente. Su exterior se veía bien, pero para esta persona empezaron a generarle sensaciones y emociones nada agradables. Se paró frente a la puerta y miró esa casa que aparentemente por fuera se veía bien, pero mientras más se acercaba a la puerta se dio cuenta que estaba desarreglada, que muchas de las esquinas se veían sucias, que se veía oscuro porque al parecer nadie vivía ahí. Y esta persona se quedó mirando por la ventana. Al observar esa ventana, las lágrimas empezaron a correr por sus ojos y una pregunta inquietante apareció en ella. ¿Estás sana?, fue la pregunta. Y la respuesta inmediata entre lágrimas fueron: creo que sí, pero ahora no estoy segura, fue su respuesta. Mientras observaba por dentro, las imágenes empezaron a abrumar su interior y en ellas se encontraban palabras, sensaciones que hicieron que las lágrimas fluyeran cada vez más, inundando los ojos al punto de nublarlos. Cuando cerró los ojos y se limpió con el dorso de la mano el rostro, se dio cuenta que aún había cosas que no había entendido y no las había tratado. Esta es uno de los ejercicios que se hacen a través de un proceso llamado sanidad. Es un ejercicio que te demuestra que así como tú en el exterior, para el mundo, cuando trabajas con tus amigos, te ves chévere, estás alegre, dices las cosas divertidas, das los consejos a otras personas, pero cuando miras hacia ti, te das cuenta que ahí en el interior, si bien es cierto tu habitación, que es tu cuerpo, que es tus sentimientos, tus emociones, se ven bonitos desde lejos, pero mientras más te acercas, te das cuenta que hay áreas aún en tu vida que no han sido sanadas. Entonces hoy, para ti que me estás escuchando, si te identificas con esto que acabo de describir, quiero invitarte a poder compartir juntos, sí, tú el que me estás escuchando, a descubrir si realmente eres sano, porque esta palabra sano trae muchas cosas maravillosas a la vida, y más si tú eres cristiano y crees en Dios, porque sabemos que Jesús vino y nos sanó y restauró nuestra vida, y eso para nosotros ya está concluido, como que ya finalizó, ya está hecho, ya estoy sano. Pero la verdad es que solo has restaurado el exterior y algunas cosas de tu interior, pero lo más profundo aún sigue pendiente. Así es que te pido que ahora me acompañes, porque vamos a desenmarañar este tema. ¿Y de qué estoy hablando?, preguntarán. ¿De qué estás hablando, Yesenia? ¿Qué cosa quieres hablar? Hoy quiero hablar de ti. No quiero hablar de la fe, no quiero hablar de la prosperidad, no quiero hablar de la familia, del amor. Hoy quiero hablar de ti y de lo que tú sientes, de lo que aún ahí no has querido decirlo, ni siquiera susurrárselo en una oración a Dios, porque aún tienes temor. Entonces, este es el momento para que saques todas esas cosas de tu mente y le puedas dar una oportunidad a ti de ser sincera, no con Dios, no con las que están a tu alrededor, sino contigo mismo. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Entonces te pido que dejes toda distracción, apagues tu celular y entres conmigo en este proceso que yo voy a llamar caminando junto a mí. ¿Sí? Vamos a caminar juntas y aprender juntas este día. Entonces vamos a empezar. Y vamos a empezar con algo que yo quiero que tú sepas. No es malo el sentirse triste, no es malo el sentirse solo, no es malo el sentirse desamparado o desesperado. Lo malo es que no buscas el por qué
te sientes así. Si bien es cierto, muchas personas nos han hablado de la fe, nos han hablado de lo precioso que es la fe. Y sí es cierto que Dios nos sana, que en sus promesas están, que Jesús vino y nos sanó. Pero hay algo que no hablamos muy a menudo y es la sanidad emocional. Es algo que yo te quiero llevar ahora aquí, en este momento. Y quiero hacerte una pregunta. Cuando tú estás solo, y me refiero a solo de verdad, y empiezas a escuchar una melodía bastante triste por ahí, ¿te das cuenta que tienes ganas de llorar? O por el contrario, te molesta que una canción esté triste y tú dices, no quiero, ya, apáguenla, pongo otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que hay algo ahí en tu corazón que no has tratado. ¿Realmente crees que es necesario esto? No sé, dime tú sí, no. Y si tú crees que no, entonces te invito a que pases hasta el final para aprender de la palabra. Y si tú crees que necesitas de esto, entonces yo te pido que en este instante cierres tus ojos. Sí, como me estás oyendo. Cierra un momento tus ojos. Y yo quiero que tú te conectes contigo. A ver, vamos. Estás tú y yo, los dos, nadie más nos mira. Cierra tus ojos. Y quiero que repitas conmigo. Yo, y di tu nombre, me doy el permiso de explorar mi interior. Señor, te pido que me muestres qué áreas de mi vida emocional aún no las he tratado. Te pido, Señor Jesús, que me muestres este camino hacia la felicidad de tu mano. Y ahora te doy permiso a que abras esa casa que es mi corazón para explorarla juntos y poder seguir adelante contigo, Señor. Sé que no soy perfecto ni perfecta, pero también sé, Señor, que con tu ayuda todo saldrá bien. Gracias. Inicio este viaje con mucha ilusión de conocerme más. Amén. Ahora te voy a pedir que junto conmigo tomes una inspiración profunda y sueltes despacito el aire. Y ahora sí, vamos a empezar, porque para poder seguir con este proceso tenemos que tener información en nuestra mente, porque una vez que mi mente es cambiada a través de los pensamientos, mis emociones se alinean a mis pensamientos y esas emociones empiezan a encontrar la paz, la tranquilidad que necesitaba. Entonces vamos a empezar. Y yo quiero empezar con esto, que es de repente muy conocido para muchos que me escuchan. Quiero decirles a ustedes qué significa ser sano. Vamos a ir un poquito, sé que me voy a volver un poquito académica, como dicen por ahí, pero necesito que tú tengas claro de qué vamos a hablar. Para empezar, vamos a la definición, porque estamos hablando ahora de sanidad emocional. Entonces, ¿qué significa ser sano o estar sano o la palabra sano? ¿Qué significa sano? Según la RAE, sano significa que no tienes ninguna lesión ni padeces ninguna enfermedad y puedes ejercer con normalidad tus funciones. Ojo con esta parte que acabo de decir, con esta última, porque no tener enfermedad se supone que por eso a eso se le llama sano, y no tener ninguna lesión, dice la definición de sano. Ahora, cuando nosotros vemos lesiones, lo primero que nos imaginamos es, no sé, una herida abierta, un moretón, a eso le llamamos lesiones. Pero cuando realmente nos ponemos a pensar, existen lesiones internas que a veces las cubrimos, ¿no? No sé si les ha pasado en algún momento, a mí al menos sí, cuando empezamos a cocinar, ¿sí? Bueno, empezamos a cocinar y llega un momento en donde te emocionas y te crees chef, y llega un punto en donde le echas, digamos, ¿no?, la papa frita al aceite hirviendo, y como toda primera
persona o la primeriza que empieza a cocinar agarra la papa y le echa así con distancia. Echa la papa. ¿Y qué pasa con el aceite? Empieza a saltar. Y te llega, imaginemos, un poco de aceite en el brazo. ¿Qué va a pasar? Te va a arder, ¿verdad? Entonces ahí se genera una lesión. E imaginemos que tú le metes agua, le metes mayonesa, cebolla y no sé qué más le ponen a las heridas y queda una cicatriz. ¿Qué haces? Y esa cicatriz es fea. ¿Qué haces? Empiezas a usar polos más largos o pulseras que cubran la cicatriz. Entonces, esto es lo que hacemos en lo emocional. Hay algo que no ha sido curado, pero lo cubrimos. ¿Y cómo lo cubrimos? Lo enmascaramos. ¿Cómo lo enmascaramos? Con nuestras cualidades personales. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de eso. Entonces, la definición de sano significa que todo está ok en ti. Pero cuando ya no estás sano, o sea, lo contrario, sería enfermo, empiezan a fallar algunas funciones de ti. ¿Y a qué me refiero con funciones? Las funciones físicas, las funciones de socializar con las personas, te empiezas a aislar. O por el contrario, quieres salir mucho a la calle. Entonces, empieza a haber un proceso de desregulación en las funciones de nuestro interior, tanto físicas como emocionales. Entonces eso significa que ya no eres sano. Sí, tú lo dijiste. Entonces voy y te pregunto a ti, ¿qué cosas han ido cambiando en tu proceso de crecimiento? Por ejemplo, ¿no? Tú me puedes decir, antes era súper feliz, súper confiada, salía a la calle, no me preocupaba y estaba feliz. Pero ahora en este tiempo como que, es que hermana, son los problemas, las responsabilidades que tengo, yo he madurado. Déjame decirte que no has madurado, sino que simplemente ha habido cicatrices en tu interior que no has sanado y por eso que has hecho que tú cambies. Porque hay diferentes formas de cambiar. La primera es por una circunstancia, por aprendizaje, por un dolor o un trauma, o por querer complacer a alguien. Estas 4 formas de querer cambiar nuestra personalidad nos hace cambiar. Entonces, el proceso de cambiar nuestra personalidad depende de las circunstancias, de lo que has aprendido. Y en lo que has aprendido tiene que ver con Dios, porque la palabra nos dice que Él modifica nuestros pensamientos y por ende nuestras actitudes. Pero también hay cosas que nos llevan a cambiar de una manera que no es buena. ¿Y qué son esas cosas? El orgullo, la soberbia, la manipulación, el enojo y muchas otras cosas que se van manifestando. Cuando estas se manifiestan, significa que las funciones emocionales de tu interior no están sanas. ¿Cómo? Sí, como me escuchaste. No están sanas. ¿Qué significa? Estoy enferma. Bueno, si lo quieres poner así, sí, estás enferma, pero no en lo físico, no es que acá tienes una herida o que está abierta algo o que está sangrando, no, pero dentro de tu interior hay cosas aún que no han sido sanadas. Entonces, ahora que ya tenemos el panorama de qué significa ser sano, sano es aquel que tiene todas sus funciones normales, no tiene enfermedad, no tiene lesiones. Entonces, cuando trasladamos este significado de sano hacia lo emocional, vemos si realmente existen o no lesiones. Y tú me dirás ahí que me escuchas, pero todos tenemos problemas, todos hemos tenido dificultades, todos tenemos traumas, y eso es normal. Sí, es normal. Lo anormal es que no los tratas, que no trabajas con ello. Y que tú dices, es que mis padres eran borrachos, por eso yo soy renegón, pero yo no tomo, yo no lastimo, pero sí soy renegón. Pues, ¿cuál es el problema? Yo soy renegón, no tomo. Ya, está bien, no lo haces físicamente, pero el ser renegón está lastimando tu ser físico, emocional y en este caso espiritual. Entonces, sí, hay áreas de nuestras vidas emocionales que están enfermas. Sé que esto suena fuerte, incluso para mí. El haber pasado por esto también fue fuerte, ¿no? Entonces, te entiendo que te sorprendas y que puedas decir, estoy enferma emocionalmente. Sí, lo estás. Entonces, quiero
entrar un poquito más a esto. ¿Qué significa? Yo voy a ir a la etimología de la palabra para conocer de dónde vino y por qué nace la palabra sano. Estamos en lo sano. La etimología de lo sano, la palabra sano viene del latín sanus, que significa saludable, en buen estado, razonable, sensato, inteligente y de buen ánimo. Todo esto significa sano. Y si te has dado cuenta, el buen ánimo, y porque hago énfasis en el buen ánimo, significa que eso significa que tú estás sano emocionalmente. Ahora, te pregunto, ¿todo el tiempo tienes buen ánimo? No, me molesto, me enojo, me arrebato, grito. Y entonces quiere decir que hay áreas de tu vida que no están sanas. ¿Cuál es la manifestación física de que alguien está enfermo? El estornudo, que sus ojos están rojos, la fiebre. Esa es una manifestación física de que el cuerpo está mal, que está enfermo. ¿Cuál es la manifestación física de que la emoción o tus sentimientos o hay algo en tu interior que no has tratado? ¿Cuáles son las manifestaciones físicas? Agárrate, si tú me estás escuchando, y si estás solo, agárrate del sillón. Ahora te voy a decir, tu carácter. Tu carácter es la manifestación física de lo que está bien o mal en tu interior. Entonces, si tú reniegas mucho, si te enojas con facilidad, si te frustras, si te aíslas, eso significa que no estás, sí, lo dijiste conmigo, sano, sí. Eso significa que hay cosas en tu interior que necesitan ser tratadas. Con esto no quiero alertarte, ay, entonces todo el mundo estamos enfermos. Sí, y déjame decirte que Huancayo es uno de los, según los estudios psicológicos que se han hecho en nuestra región, Huancayo es uno de las regiones que supuestamente es la más feliz, supuestamente digo porque ha sido un estudio sociológico, pero se refiere a la felicidad que te traen las reuniones sociales, ¿ya? Pero con mi esposo, justo que ambos somos psicólogos, analizando un poco esta afirmación nos llevó a ver las fiestas costumbristas de nuestra región. Y si bien es cierto, todo es felicidad mientras se está compartiendo, pero después de esto, ¿qué sucede? Hay más violencia, hay más denuncias, hay más violaciones, hay asesinatos. Entonces, se podría decir que no es una equiparación de que se puede decir que es saludable, sino que hay cosas en nuestro interior que van apareciendo en este tipo de cosas. Entonces, vamos a analizar un poco más esta palabra. Nos referimos entonces a lo sano emocionalmente, es que todas nuestras funciones mentales, emocionales, están equilibradas y actúan de manera sensata. Sí, sensata. ¿Por qué? No es malo enojarte, no es malo frustrarte, pero lo malo es cuando tú manifiestas estas emociones agrediendo a alguien más. Entonces eso significa que no hay sanidad en ti, porque es normal frustrarse. Hasta Jesús se frustró y se molestó y recuerdo mucho este pasaje. Muchos me dicen, no, pero Jesús se airó. No, él se enojó, él no se airó, se enojó, dice la escritura, y hizo una manifestación física de su enojo. Y en muchos otros momentos también se enojó, cuando se enojaba con sus discípulos que eran cabezones y les decía, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y les decía palabras duras. Entonces, pero eso nos da un proceso de cómo es nuestra actitud. Si nosotros equiparamos la actitud de Jesús, ¿todo el tiempo estuvo molesto? No, será 1% de todo lo que enseñó. Más enseñaba amor, tenía muchísima paciencia, pese a que sus discípulos no eran tan inteligentes, no mentira, no, o sea, no tan despiertos a lo que él hacía. Entonces, eso nos muestra a nosotros que sí es posible estar en un estado de sanidad emocional. ¿Cuál es el detalle? El detalle va cuando tus emociones que están desequilibradas lastiman a las otras personas. Y eso nos hace que nuestras funciones emocionales se desequilibren. Y eso hace que nosotros sigamos sintiendo y acumulando más dolores, más problemas, más cosas en nuestra vida que nos generan
más inestabilidad emocional. A esto se le llama inestabilidad emocional. Cuando todas nuestras emociones están como que revueltas, están hechos pachamanca y todos hechos todo mezclado sin saber qué exactamente. Para los que tienen niños les voy a recomendar, hay una espectacular historia para enseñar sobre las emociones que se llama El monstruo de los colores, que te enseña cómo entender tus emociones y a manejarlas. Recuerden que todos, absolutamente todos podemos identificar nuestras emociones, controlarlas, regularlas y generar estabilidad a cada uno de nosotros. Entonces, yo voy a decir esto, algo así, es que nosotros estamos como un monstruo de colores, que todas nuestras emociones de inseguridad, el dolor, los traumas, las preocupaciones, están mezcladas y están haciendo que te vuelvas inestable. ¿Cómo? Por ejemplo, tomas decisiones equivocadas, lastimas a otras personas, tiendes a aislarte, por el contrario, sales demasiado, y todo eso tiene que ver con la inestabilidad que sentimos en nuestro interior, y eso es a raíz de todas las cosas que nos pasan. Pero ahora que tú has dicho, bueno, sí, me identifico un poco con lo que estás diciendo, vamos a entrar un poco a la escritura para que tú puedas saber qué dijo Jesucristo respecto a esto. O sea, Él quiere que tú seas sano, o Él dice, no, yo te he venido a sanar tus enfermedades, ¿no? O sea, y todos, como seres humanos, pensamos en el cáncer, en la gripe, en ese tipo de enfermedades, pero no nos ponemos a pensar en nuestras enfermedades emocionales. Es el temor, la falta de seguridad, el miedo, la incertidumbre. Todo eso son enfermedades conocidas así como enfermedades emocionales y que nos hacen alejarnos de la seguridad. Entonces vamos a entrar un poco a la escritura, porque yo sé que tú me estás mirando y estás diciendo, la hermana ¿va a enseñar la escritura o no? Sí, les voy a enseñar, pero yo le doy gracias a Dios de haberme hecho psicóloga y que todas estas cosas hacen que me acerque de una manera diferente a ti. Entonces, yo quiero que me acompañes a Lucas 4, del versículo 18 al 19, y vuelvo a repetir, Lucas 4, versículos 18 al 19. Yo lo tengo aquí, pero si quieres me puedes poner pausa y vas corriendo a buscar tu Biblia y tus apuntes. Y si no, puedes escucharme porque igual lo voy a decir. ¿Sí? ¿Lista? ¿Listo? ¿Preparados? Vamos a empezar. Lucas 4, del versículo 18 al 19, en la Reina Valera dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿De quién está hablando? ¿Quién está hablando en este versículo? Está hablando Jesús. Y Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, sobre Jesús. Por cuanto Él me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y dice, sanar. Ojo grande con esa palabra. Me gustaría poner la palabra sano acá. Ya, imagina que está acá, sano, grande. Sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús vino, llegó un momento en la escritura en el que Él se puso a llorar, pero no llorar por tristeza, sino por saber que todos nosotros estábamos dañados, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y con tantas cosas que nos habían pasado, a este término le llama quebrantado de corazón. Yo tengo aquí la versión del lenguaje actual, que yo les voy a leer y quiero que me presten atención. Y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buena noticia a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolver vista a los ciegos y para rescatar a los que fueron maltratados. Y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y mira cómo en esta traducción dice y rescatar, que es la equiparación de sanar, o sea, de rescatar. ¿Por qué dice rescatar? Eso significa que para rescatar a alguien quiere decir que
está apartado, se está ahogando, o está en la prisión, o ha pasado algo para que yo lo rescate. Entonces, mira cómo dice, para que ustedes se den cuenta que cuando uno está enfermo emocionalmente, está prisionero de esos pensamientos negativos. Y sí, o sea, cuando nosotros tenemos muchos conflictos que no hemos resuelto, nos volvemos prisioneros de ese dolor, de esa preocupación, de ese pasado, etc. Entonces, aquí nos dice, vamos a rescatar a los que fueron maltratados. Y me llama la atención porque dice maltratados. Entonces, podríamos decir que quebrados el corazón igual a maltratados. Ya estoy diciendo igual que el pastor, así, ecuaciones, pero es que quiero que me entiendas. Cuando Dios se refiere a la persona maltratada, no se refiere a nivel físico, que sí también habla en partes de la Biblia de lo físico, pero aquí específicamente se está refiriendo a lo emocional, a nuestro maltrato emocional. Y puede ser el maltrato de otra persona que tú sufriste o el tuyo, que hasta ahorita te sigues maltratando, que tú misma te sigues diciendo cosas feas, que eres tonta, que estás gorda, que eres pecadora y todas esas cosas. O sea, yo digo que le hacemos un favor a Satanás. ¿Cómo, hermana? ¿Por qué dices eso? Sí, le haces un favor porque él ya no te atormenta, tú solito te atormentas. Tú solito con tus pensamientos te vuelves más prisionero de esas emociones y maltratos que tienes. Entonces, me gusta mucho cómo dice, y ahora yo quiero definir qué significa quebrado. Porque para entender, ahora entendimos qué significaba ser sano. Lo sano es lo que aspiramos todos, pero ahora vamos a ver qué significa estar quebrado, o esta palabra quebrado de corazón. La definición de quebrado o quebrantado significa, es algo que está en un proceso de dolor, que está roto o en mal estado. Yo te pregunto, ¿en algún momento a ti te han lastimado al punto que te has quebrado y sigues recordando ese estado? ¿O te sientes en mal estado? ¿En qué sentido mal estado? Que soy fea, estoy gorda y todas esas cosas que te dices. Eso es estar en mal estado. Y me gusta cómo lo define, porque dices el proceso de estar en dolor. Proceso. Y lo vuelvo a repetir, proceso. No es que estás tú, ahí estoy en dolor, no, sino que va siendo un proceso. Para que sea un proceso va de pequeño a más, hasta que llega un punto en donde ya no lo soportas, y eso es lo que estás pasando. Por eso es un proceso. Y por eso es que en la Biblia dice quebrantado. Este es un proceso, y yo te pregunto, ¿ya saliste del proceso? ¿En qué paso del proceso? ¿Estás iniciando? Ya estás en el medio, ya no soportas esto, ya quieres terminar. Y cuando ya estás en lo más alto de este proceso es donde aparecen los pensamientos de suicidio, de que ya no quieres vivir, o que te quieres divorciar, o que te quieres separar, que odias a tus padres y muchos otros pensamientos que aparecen en nuestra mente. ¿Por qué? Este proceso que refiere la definición es porque ya estás en lo más alto, y como ya no lo puedes soportar, entonces quieres ponerle fin. Pero tengo buenas noticias, porque el Señor Jesús dijo que vino a rescatar. Ahora entiendes por qué Él dice rescatar, porque en este proceso vas cometiendo errores, vas tomando decisiones que ayudan a que ese proceso se magnifique. Por el contrario, no que se disminuya, se magnifique. Entonces Jesús te dice, te vengo a rescatar de ese proceso que tú mismo estás haciendo para que genere más dolor. Vamos a ponerle un alto a este proceso y te voy a demostrar que con amor puedes salir de este proceso. En la palabra etimológica de quebrantado significa, la palabra quebrantado deriva de dos verbos. El primer verbo es quebrantar, quebrantado, que significa romper con violencia. Y quiero que tú prestes atención a esto. ¿Por qué? Romper con violencia, romper una norma o un lugar, machacar o destruir con fuerza. Ahora yo te pregunto, ¿en alguna vez te han tratado con violencia? ¿Te han golpeado? ¿Te han maltratado? ¿O te han humillado? ¿O te han hecho sentir mal, que no puedes por tu color, por tu tamaño, por tu peso, por tus ojos, o por un comentario que hayas hecho? Esto significa quebrar, cuando es roto con violencia.
Entonces ahí empieza a nacer las heridas emocionales en nuestro interior que se van acumulando, y como vuelvo a repetir, que ese proceso va creciendo. ¿Desde cuándo? Esa pregunta te lo hago tú. A ti, ¿desde cuándo has empezado a sentir eso? Desprecio por ti mismo, desprecio por tus pensamientos, desánimo para tus sueños. Por ejemplo, en algún momento te dijeron, ay, eres una pequeña. ¿Qué vas a conseguir tú tan pequeña? Y tanto te lo has creído que ahora estás dudando en si puedes o no hacer lo que te has propuesto. O por el otro lado, ¿no? Como se lo dijeron a Jesús. Recuerda lo que le dijeron a Jesús. De Nazaret va a venir algo bueno. Eso es desprecio, eso es quebrar con violencia. Y a veces nosotros nos dejamos llevar por eso y no aferrarnos a lo que Dios dice en su palabra. Porque aquí necesitamos de 3 fuentes principales para superar este proceso, y te lo voy a decir. La primera es la palabra de Dios. La segunda, el conocimiento de que tienes algo malo. Porque si tú no sabes y tú dices, todo está bien conmigo, todo está ok, entonces vas a seguir en ese proceso hasta que llegues a lo alto y digas, algo está pasando conmigo. Pero mientras estás en el proceso, tú dices, esto está bien, esto está ok conmigo, no hay problema, hasta que llegues a lo más alto. Entonces, la palabra de Dios, que sepas que realmente hay algo en tu interior, y el permitírtelo hacer, tanto a Dios como a ti. Porque si tú no lo permites, créeme, nada va a pasar. Entonces yo quiero redondear esta idea para terminar esta primera parte. ¿Qué, hermana, ya te vas a ir? Sí, yo me voy a ir. Porque esto es una serie, una serie de capítulos en donde vamos a ir entendiendo un poco más sobre la sanidad emocional. Así es que yo voy a redondear esta parte para poder decirte. Ya sabemos lo que es quebrantado, ahora quiero que sepas qué significa corazón. Corazón viene del griego cardia, que significa accionar algo. Es nuestra manera de hablar. En el hebreo, corazón, la palabra corazón tiene diferentes significados de acuerdo a cómo en la Biblia están puestos. Por ejemplo, si dice ahí el corazón entenebrecido, se refiere que nuestras emociones y sentimientos están prisioneras por un pensamiento negativo. Ojo, si dice, qué terco corazón, porque Proverbios lo dice, quiere decir que tu corazón, tus emociones se han vuelto tan intensas que ya no quieres recibir críticas, no quieres recibir correcciones, a eso se refiere. Entonces, cuando la Biblia se refiere a corazón, se refiere a algo en específico, que se atribuye a algo. Cuando hablamos en este sentido amplio, el corazón tiene muchísimas explicaciones, pero lo principal es lo que hay en nuestro interior. ¿Y qué hay en nuestro interior? Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestros proyectos, todo esto es parte de nuestra personalidad consciente y de nuestra inteligencia. El detalle va cuando nuestra personalidad consciente omite a ese proceso quebrado que está en mi interior. Y hoy yo te invito a ti que hagas a un lado a tu personalidad consciente y permitas al Señor que toque esa parte inconsciente para ayudar a llegar a la sanidad emocional. ¿Estás listo? ¿Estás lista para este proceso? Si es así, no te pierdas la siguiente parte de este gran proceso que lo vamos a llamar Caminando conmigo. Entonces yo te pido ahora que esperes el siguiente video con mucha emoción, porque vamos a entrar en este proceso, Caminando conmigo. No te lo pierdas, nos esperamos en la próxima lección. Hasta luego.